Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de oración. Vamos a tener actitud de oración ahí en nuestros hogares. Vamos a pedirle a nuestro Dios que sea con esta actividad, con la predicación de esta noche, y que Dios nos hable a cada uno de sus hijos conforme a su voluntad, hermanos. Vamos a tomar actitud de oración. Vamos a orar. Señor Padre bendito, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos tienes con bien. Gracias, Señor, porque cuidas a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que está al tanto de esta transmisión, Señor. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que tus hijos trabajen, Señor, para que se pueda llegar a los hogares de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por todo lo que nos das, porque nos permite, Señor, acercarnos a ti. Te rogamos, Señor, que te agrades de lo que se haga en este día, Señor, y te rogamos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar tu mensaje, Señor, saber qué es lo que quieres para nosotros y poderlo aplicar a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Cuídale, Señor, ayúdale, Señor, en sus trabajos, Señor, en sus hogares, y sé con cada uno de los jóvenes que están estudiando, Señor, que también tuvieron suspensiones por esta pandemia, Señor. Pero te rogamos, Señor, que tú pongas todo en tus manos, Señor, para que todo se haga conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Vamos a leer los primeros 7 versos de la carta. Filemón, versos del 1 al 7. Damos unos segundos para que ustedes lo puedan encontrar en su casa. Es una porción corta, pero vamos a seguirla con nuestra vista ahí en nuestros hogares, hermanos, que no se nos pase seguir esta lectura para que Dios nos hable a través de ellas. Vamos a iniciar. Filemón, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros para con Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Dios los bendiga, hermanos, palabra de nuestro Dios. Ahora vamos a escuchar las alabanzas para gozarnos también de ellas. Dios los bendiga. Saciará tu alma.
Buenas tardes, noches. Un gusto estar nuevamente todos reunidos, preparándonos para este tiempo en el cual hemos de meditar brevemente en la palabra de Dios y por sobre todas las cosas hemos de orar. Y como venimos aquí, por sobre todo a orar, me gustaría iniciar este momento con una oración para que Dios nos dirija. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos en este momento porque tú eres fiel y bueno para con nosotros. Eres misericordioso y eres amoroso, Señor. Y Señor, te estamos muy agradecidos porque nos permitas
leer tu palabra, porque nos permitas tener una copia de tu palabra, porque nos permitas analizarla y ser bendecidos por ella. Te estamos muy agradecidos por ello y te pedimos que tú nos des el entendimiento necesario en esta noche para que nosotros podamos no solamente escucharla, sino ponerla por obra. Te estamos muy agradecidos por todo ello y te pedimos que tú nos hables en esta noche y que nosotros nos convirtamos realmente en unos ejercitadores de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Hemos leído hace unos instantes Filemón, los versículos 4 al 7, 4, 5, 6 y 7. Ahí es donde vamos a estar. Es una porción breve, pero realmente sustanciosa. Es una porción que tiene que hablar a nuestras vidas. ¿Qué es lo que tiene que hablar esta porción a nuestras vidas? Lo que tiene que hablar a nuestras vidas es cuán necesario es el perdón cristiano. Cuán necesario es el perdón cristiano. Eso es lo que tiene que hablar a nuestras vidas. Nosotros tenemos que saber la naturaleza y los efectos del perdón cristiano, porque es importante para nuestras vidas. Tenemos que estar entendidos. Nosotros estamos viviendo en una sociedad egoísta conformada por familias y por personas centradas en ellas mismas. Y posiblemente incluso nosotros podríamos estar cayendo en situaciones como estas, estarnos convirtiendo o en personas egoístas, o en personas soberbias, o en personas amargadas, o en personas que realmente hemos caído en pecado. Hemos caído en pecado al alejarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros en este tiempo estamos considerando como personas débiles a las personas que perdonan. Nosotros estamos siguiendo a la cultura. En lugar de seguir los principios y los valores de la palabra de Dios, los principios y los valores de Jesucristo, estamos siguiendo los principios y los valores de grupos o de culturas. Nosotros tenemos que estar atentos. Nuestra cultura, los grupos que seguimos, exaltan y celebran a personas, a personajes, incluso ficticios, personajes de televisión, personajes de juegos, en los cuales lo principal es que unos toman venganza de otros. Nos damos cuenta a través de los medios informativos con los que contamos ahora, ya no solamente el periódico que está cayendo en desuso, sino otros medios. Nos damos cuenta de que existen crímenes por venganza. Entonces nos damos cuenta de eso y decimos, ¿en esto nos estamos convirtiendo como sociedad? El día de hoy estamos haciendo estas cosas. Nos damos cuenta que en nosotros no debe existir ni por error la falta de voluntad para perdonar a otros. Nosotros tenemos que tener voluntad para perdonar a otros. Parece increíble, pero sí tenemos que hacerlo. Dios nos ordena perdonar, nos ordena que perdonemos. No voy a leer todas las citas que hay en relación con el perdón. Tardaríamos una enormidad de tiempo leyéndolas. Y muchas de ustedes, muchas de esas, ustedes pueden revisarlas en su casa. Solamente voy a tomar una cita en este momento. Efesios 4:32. Antes,
sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es el perdón? Nos surge como pregunta. Y nosotros desearíamos buscar en algún diccionario, pero las definiciones prácticas a veces son más ilustrativas. Perdón es ceder mi derecho a lastimarte porque tú me has lastimado. Ceder mi derecho a lastimarte porque tú me has lastimado. Ese es el perdón. No perdonar acarrearía por lo menos 4 resultados desagradables. Vamos a verlos antes de entrar propiamente en lo que es el perdón. Estamos en el previo a lo que es el perdón cristiano. Primero, si nosotros decidimos no perdonar, esa falta de perdón nos va a encerrar en las rejas del pasado. Esa falta de perdón va a alimentar en nosotros resentimiento e ira. Y nosotros vamos a estar alimentados por eso. Al ser alimentados por esto va a traer hacia nuestras vidas una sustracción, un robo. Se nos va a robar a ti y a mí el gozo de vivir la vida cristiana. La falta de perdón produce esto que acabamos de decir, que es atarnos a las rejas del pasado. Pero también produce una segunda cosa. La falta de perdón también produce amargura. Y nosotros tenemos que estar atentos, porque la amargura también es una cosa que nosotros no podemos tener en nuestras vidas. Recordamos al escritor del libro epístola, como le digo yo, de los Hebreos, en su capítulo 12 y en el versículo 15. Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Aquí se nos dice de parte de Dios que la amargura que puede venir por la falta de perdón puede ser un estorbo para nuestras vidas y que por eso nosotros podemos contaminarnos. Entonces, aquí nosotros estamos entendiendo que la falta de perdón produce amargura, la amargura estorba, la amargura contamina y todo esto distorsiona la percepción que tienen las que tienen las personas generando emociones violentas. Entonces nosotros nos damos cuenta que eso es una realidad. Todo esto se convierte en una realidad, incluso a veces vivido por nosotros mismos. Tenemos que perdonar, tenemos que estar muy atentos a ese perdón que nos pide Dios. Debemos dejar nuestras emociones violentas, nuestra intolerancia y nuestros pensamientos vengativos. Ya son 2 cosas. La tercera, la falta de perdón abre una puerta a nuestro enemigo. En Efesios 4, 26 y 27 se nos habla de esto. La falta de perdón abre una puerta a nuestro enemigo. Dice Efesios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces nos damos cuenta que esa es una puerta de entrada al enemigo. Nosotros tenemos que estar listos, preparados, dispuestos a aquello que decíamos,
ceder nuestro derecho a lastimar a otra persona porque nos ha lastimado. Tenemos que olvidarnos de eso. Tenemos que estar atentos a que Dios nos indica que nosotros tenemos que perdonar. No es exagerado, tenemos que meditar en esto. Afirmar que de alguna forma gran parte del terreno que gana nuestro enemigo se debe a que nosotros no perdonamos. Nosotros tenemos entonces que estar atentos a perdonar. Y finalmente, la cuarta situación, la cuarta consecuencia de la falta de perdón es que estorba a nuestra comunión con Dios. Nosotros recordamos Mateo 6, 14 y 15, no tienen ni siquiera que buscarlo, lo saben de memoria, lo tienen en sus mentes, lo conocen perfectamente, pero leo algunas líneas. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Una línea, está Mateo 6, 14 y 15, ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Este no hace referencia al perdón que se nos otorga cuando viene la salvación. A lo que está haciendo referencia es al perdón continuo que nosotros obtenemos cada día. Cada día de nuestras vidas nosotros podemos obtener perdón continuo en nuestras relaciones con el resto de las personas. Tenemos que obtener, pero eso es recibir. También tenemos que dar el perdón. Nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo a estar recibiendo y recibiendo y recibiendo, pero yo tengo que estar dispuesto a dar. En las Escrituras, en muchas partes de las Escrituras, el tema del perdón está presente. Dije que si podían buscarlo, lo iban a encontrar en gran cantidad de ocasiones. Y podremos ver muchísimas de ellas. Por aquí y más allá. Entonces, al principio hablábamos acerca de la naturaleza y de los efectos del perdón. Ya vimos un poquitín de la naturaleza. No estamos profundizando porque el día de hoy nuestro interés es ponernos a orar por la situación que estamos viviendo, ponernos a orar por nosotros en lo personal, por nosotros como familias, por nosotros como iglesia, por las misiones que tenemos en forma local, por los misioneros que estamos apoyando en distintas partes. Entonces, ese es nuestro interés, pero sí nos interesa también saber, bueno, me están diciendo que si yo perdono, va a haber efectos de ese perdón. Y yo pienso que si me están diciendo que va a haber efectos, deben de ser, en relación con lo que hemos leído, efectos positivos. Y nos damos cuenta que sí hay efectos positivos. Vamos a leer la primera parte en el versículo 4. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Nos damos cuenta que el escritor conocía al destinatario perfectamente. Y lo primero que presenta en esta carta es una gratitud. Es una gratitud dirigida hacia Dios y con un motivo. El motivo es porque recuerda
al destinatario, recuerda cómo se había comportado. Nos damos cuenta de que él trata de obtener un propósito. El escritor trata de obtener un propósito, pero conoce bien a la persona a quien se lo escribe y está haciendo memoria de él y sabe definir cómo es. Hay una característica que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar que la primera característica de este hombre está en el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes al Señor Jesús. El escritor Pablo se acordaba de que este hombre tenía interés en Dios, un interés genuino y real en Dios. Y entonces esa es la primera característica de una persona que está dispuesta a perdonar. Tiene un interés genuino y real en Dios. Por eso es que los cristianos podemos perdonar, porque tenemos interés genuino y real en Dios. Ahora, tú no tienes interés genuino y real en Dios, analízate, yo no te puedo analizar. Tú tienes que analizarte y pedirle a Dios que te analice. ¿Por qué no puedes perdonar? Nosotros tenemos que estar entendidos. Cuando yo no puedo perdonar algo, es porque hay algo en mí que me está impidiendo hacerlo. Nosotros debemos ser capaces de perdonar por una sola razón, porque hemos sido perdonados. Dice Romanos 3, 10 al 16. La epístola a los Romanos 3, 10 al 16. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Lo hemos leído en la epístola a los Romanos, pero también sabemos que este pasaje es cita de varios salmos. Esto nos hace recordar que así es la naturaleza humana. Por eso es que se nos confronta. La palabra de Dios no solamente es dulce, también es confrontativa. Por eso nos damos cuenta que en muchas ocasiones somos confrontados con nuestro pecado por la palabra de Dios, por los siervos de Dios, somos confrontados y se nos dice, tienes que decidir hacer esto. Si nosotros seguimos actuando conforme a nuestro pensamiento y conforme a nuestra voluntad, ya es decisión nuestra. Nosotros tenemos que estar bien entendidos. Hemos leído el 5, donde nos dimos cuenta que el destinatario era una persona que se interesaba en el Señor Jesucristo. Pero viene una segunda parte. Dice, y para con todos los santos. Es decir, este hombre también tenía amor hacia todos los santos, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Esta primera palabra, el amor, se relaciona con esta última parte, para con todos los santos, el amor para con todos los santos. Entonces nos damos cuenta que el destinatario, Filemón, pues, para ser más concisos, concretos y directos, tenía un interés. El interés que él tenía era para con sus hermanos, les amaba. La fe de Filemón era verdadera, era real,
y esto se manifestaba en el amor que tenía para con sus hermanos. Todos los que estaban ahí. Y yo voy a suponer que era exactamente igual que hoy. No veo diferencias entre iglesias pequeñas, iglesias grandes, iglesias del primer siglo, iglesias del siglo XXI, no veo diferencias. Estamos exactamente en la misma condición. Hay quienes no son agradables, hay quienes no nos son agradables, y este hombre, por su fe en Jesucristo, tenía interés en el resto de las personas. Tenía otro interés más. Versículo 6 dice así la primera parte: para que la participación de tu fe sea eficaz. Para que la participación de tu fe sea eficaz. Gracias a Dios, porque contamos con grandes hombres de Dios que nos instruyen, y por una gran cantidad de conocimiento en este tiempo que nos hace buscar palabras y decir, a ver, yo no entiendo esto, ¿de qué se trata? La participación, ¿a qué se refiere esto de la participación de tu fe? Entonces, en medio de todo este conocimiento, acudimos a uno de esos tantos recursos con que tenemos, y dice, la relación estrecha, la confraternidad, la hermandad, para que todo esto sea realmente de bendición, sea eficaz. La fe y el amor tienen que derivar en una situación increíble: comunión entre hermanos, comunión fraternal. Esta era otra razón para que Filemón, y no solo Filemón, también tú y también yo, debamos y tengamos que perdonar a otros. Si nuestra fe es real, tenemos que perdonar a otros. Y dice la siguiente parte: en el conocimiento, el versículo 6, pero la siguiente parte, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Les digo que realmente no quise meterme en grandes problemas en este versículo porque está amplio, extenso, nos podríamos llevar muchos minutos más, pero nuestra intención era tomar poco tiempo para orar. Este versículo sí me llevó a analizar dos palabras. Una ya se las compartí. Aquí está la segunda. En el conocimiento, literalmente es reconocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Todo el bien que está en vosotros. Y nosotros tenemos que estar atentos a esto. Hay un interés en reconocer el bien que está en nosotros. El bien que está en nosotros no es propio. El bien que está en nosotros es por Cristo Jesús. Nosotros tenemos que estar atentos a esto. Tenemos una nueva naturaleza. Los regenerados, los nacidos de nuevo, tienen una nueva naturaleza. Son nuevas criaturas. Hemos cambiado total y absolutamente. Hemos dado un giro de 180 grados. Entonces, nosotros estamos bien entendidos que si yo no he dado el giro, si yo continúo siendo como era en el pasado, tengo que pedirle a Dios que me analice. ¿Cómo lograría Filemón descubrir todo el bien que estaba en él? Se lo preguntamos ahorita a Filemón porque es más sencillo.
que preguntártelo a ti y que preguntármelo a mí. ¿Cómo descubriría Filemón? Es muy distinto leer un libro sobre esquiar que saber esquiar. Es muy diferente ver un tutorial de YouTube sobre armar una máquina que armarla. Entonces nos damos cuenta la importancia de esto. Por nosotros no podemos, necesitamos siempre acudir a la divinidad. Y es lo que nos dice en la tercera parte. En la tercera parte de este 6, por Cristo Jesús, Él decidió acudir a la divinidad para darse cuenta de todo el bien que estaba en Él. Nosotros tenemos que acudir a esa divinidad y no solamente conocerlo, no solamente reconocerlo, ponerlo, dijimos hace un rato, en ejercicio. Basta de conocimiento que nos envanece, conocimiento que solamente ha llevado a ti y a mí a llenarnos de soberbia. Nosotros tenemos que estar muy interesados en la siguiente parte, el versículo 7, completito, para poder ponernos a orar intensamente. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era conocido en su iglesia. Tú y yo somos conocidos aquí en esta iglesia. Filemón no ocupaba ningún cargo especial y a través de Filemón los corazones de los santos habían sido confortados. Entonces nos damos cuenta de que por lo que nosotros debemos destacar aquí en este pasaje, según este pasaje, es por lo siguiente: por el amor a Jesucristo, por la fe en Jesucristo, por el amor hacia los hermanos, por la fraternidad para con los hermanos, por el saber el bien que existe en nosotros, por que darnos entendimiento y búsqueda de Dios en cada momento de nuestras vidas. Y todo esto debe de llevarnos a un objetivo, el objetivo en beneficio de toda la iglesia. Este hombre fue capaz de perdonar. ¿Seríamos capaces de perdonar nosotros? ¿Qué nos impide en este momento a ti que estás sentado ahí en tu casa? ¿Qué te está impidiendo perdonar? ¿Qué me está impidiendo a mí perdonar a los otros? Tenemos que ser entendidos y estar dispuestos a que Dios nos cambie. Ya basta de ser soberbios, orgullosos y altivos. Tenemos que ser humildes. Lo cantamos aquí y nos agrada cantarlo: si se humillare mi pueblo. Pero realmente necesitamos humillarnos. No solamente necesitamos cantarlo, necesitamos entenderlo. Si se humillare mi pueblo, la siguiente frase dice: sobre el cual mi nombre es invocado. Y hemos pensado en esa frase. Esa frase tiene que ser de peso a nuestras vidas.
El nombre de Dios está sobre nosotros. La persona de Jesucristo está encima de nosotros. Y nosotros naturalmente estamos tratando de revelarnos a servir de descansadero del Señor. Pero esa es nuestra posición. Y si nosotros decidimos someternos a esto, vamos a ser bendecidos. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Si tú estás dispuesto a hacerlo, y si yo estoy dispuesto, vamos a hacer una oración en este momento. Y vamos a decirle a Dios que realmente queremos empezar. Queremos empezar porque no hemos comenzado en el pasado. Este es nuestro tiempo de comenzar. Vamos a tomar ese tiempo en este momento. Padre Celestial, Señor Dios, te agradecemos por tus enseñanzas, Señor, porque son tuyas, porque te pertenecen, porque no son nuestros conocimientos, son lo que tú nos enseñas, son las cosas que tú nos dices, son las cosas que tú haces llegar a nuestras mentes, las que transforman nuestras vidas. Señor, ya basta de mi soberbia, ya basta de mi orgullo, ya basta de mi altivez. Necesito humillarme delante de ti, como se humillaron tantos hombres en el pasado. Señor, quisiéramos recordar a los hombres del pasado en posiciones altas. Quisiéramos recordar a David, quisiéramos recordar a Job, quisiéramos recordar a Pablo, quisiéramos recordar a Filemón. Señor, que todos ellos se humillaron y, Señor, que todos ellos estuvieron dispuestos a perdonar y vivieron una vida plena, una vida de entrega, una vida de pasión para contigo, Señor. No una vida de frialdad, sino una vida de pasión para contigo. Que nosotros estemos dispuestos a hacer aquello que tú quieres que nosotros hagamos. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar ahora con la oración de las ofrendas, recordándoles las formas en las que ustedes pueden hacer llegar sus ofrendas, sus diezmos. Una de ellas, llamando a los tesoreros, que estarán pasando los teléfonos de ellos en la pantalla, y otra es haciendo directamente los depósitos a las cuentas que también estarán pasando en la pantalla. También vamos a orar por los misioneros, por las ofrendas misioneras. También están las cuentas para que los podamos hacer llegar las promesas que nosotros hayamos hecho en la conferencia, y que Dios obre en cada uno de nosotros para seguir dando a la obra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre bendito, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu cuidado, y gracias, Señor, porque tienes a tus hijos, Señor, atentos a tu palabra en esta grabación, Señor. Gracias, Señor, por que tenemos el corazón contento, Señor, el corazón presto para estar cerca de ti. Y te rogamos, Señor, que tú seas con cada uno de tus hijos, Señor, que estará dando ofrendas, dando los diezmos, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos entendido, Señor, lo que es tuyo, y tenemos entendido, Señor, que es lo tenemos que dar, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que da su ofrenda, Señor, da su diezmo. Y también, Señor, te rogamos, Señor, por las ofrendas misioneras, Señor, que son utilizadas para el sustento de tus obreros, Señor, a través de y a lo largo del mundo, Señor. Bendice a cada uno de los misioneros. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, está siendo esparcida, Señor, en el mundo a través de ellos, Señor. Tú dales palabras, dales entendimiento, Señor, para que ellos puedan expresar lo que el mundo necesita, Señor, que es la salvación a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, como dice tu palabra, y permite, Señor, que obtengamos más, Señor, para que podamos dar más
a tu obra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, y por lo que no nos das, Señor, también te damos gracias. Todo eso en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios porque nos permitió escuchar su palabra. Gracias a Dios por el hermano pastor que tuvo a bien prepararse y escuchar la voz de Dios para traernos el mensaje. Y vamos a poner oídos atentos y corazón listo para hacer la obra de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos haya hablado a cada uno de nosotros a través de este mensaje. Vamos a orar para quedar despedidos de esta transmisión y pedirle a nuestro Dios que nos siga ayudando para que pronto nos podamos reunir en el templo y disfrutar la compañía entre los hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre bendito, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias nuevamente, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque pudimos escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú hablas a cada uno de los corazones. Te rogamos, Señor, que pongamos atención a lo que tú quieres para con cada uno de nosotros, Señor, y poderlo aplicar a nuestras vidas, Señor, conforme es tu voluntad. Sigue usando al pastor, Señor, sea con su ministerio, sea con su familia, Señor, sea con su salud. Bendícele grandemente, Señor, y permite, Señor, que Él siga siendo el guía espiritual que esta tu iglesia necesita, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que pudo escuchar tu palabra. Y te rogamos, Señor, que no vuelva vacía, Señor, que cada uno de tus hijos entendamos qué debemos hacer gracias a este mensaje, Señor, y gracias, Señor, a que tú te agrades, Señor, algo que tú te agrades, Señor, en nuestras vidas. Te rogamos por todos los hermanos, por lo que está pasando en el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que pronto nos podamos reunir en el templo, Señor, y disfrutar de la compañía entre los hermanos, Señor, y estar siempre gozosos, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, Señor, en tu obra, Señor. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.